Felipe y vamos a ver el ejercicio 4 de la ayudantía 12, que corresponde a los esfuerzos internos de un marco. Este ejercicio estuvo en una prueba, entonces les recomiendo, vean aprendan a hacerlo bien y vean también los ejercicios resueltos del apunte del profesor Ostroza. Háganlos a su manera, como sean, ahí tienen lo importante es que lleguen a los diagramas finales, pero vayan soltando la mano con estas cosas, por si les toca alguno sí. Entonces, en este ejercicio, para este marco, nos piden los diagramas de esfuerzos internos para los tramos AB, CD y DF. O sea, este tramo AB, claro. Bueno, BC, vamos a hacerlo, CD y DF. Esos tramos, o sea, el tramo DE, no. Entonces, lo primero es hacer un DCL de la estructura para encontrar las reacciones. Eso los dejé hecho acá para no demorarme tanto, pero esto es, por cierto, tiene la misma estructura, tiene las cargas 9 kN por metro, una carga de 6 kN ahí, teníamos un apoyo fijo, por lo tanto nos sale una vertical y una horizontal, y en este punto nos sale otra horizontal y una vertical. Les pongo el nombre HB, vertical en B, horizontal en F, vertical en F, y las distancias, 2 metros, 4 metros, 3, 3, 3. Entonces, para hacer las ecuaciones de fuerzas internos, nosotros tenemos la fuerza en I. Vamos a tener que la vertical en mayúscula, vertical en B más la vertical en F menos la fuerza distribuida, que son 9 kN por metro en 3 metros. Entonces tendremos 9 kN por metros por 6 metros, más bien dicho. 6 metros partido en 2 por ser un triángulo. Base por altura partido en 2. Igual 0. La otra ecuación que tenemos es las horizontales. Entonces sabemos que HB más HF tiene que ser igual a 0. HB más HF más 6 kN igual a 0. Otra ecuación que vamos a hacer es sumatoria de momentos en B. ¿Cuál es el punto B? Acuérdense, este punto de acá. Este punto de acá. Entonces, tendremos la fuerza que nos hace la carga de 6 kN. Es negativo y por 2 metros. Entonces, menos 6 kN por 2 metros más la fuerza horizontal en F. Acuérdense, vamos a tener HF por 4 metros. Me hace girar así, positivo. Más HF por 4 metros. Más la vertical en F por 6 metros. La vertical en F, lo mismo, me hace girar así. Está acá. Vertical en F por 6 metros. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fuerza distribuida. La fuerza distribuida, la resultante está acá. Esto tienen que hacerlo rápido, por eso lo hago rápido. ¿Con qué magnitud? 9 por 6 partido en 2 y a una distancia de 2 tercios desde el lado corto o 1 tercio del lado grande. Entonces 2 tercios de 6 metros. 2 tercios por 6 metros. Esa es la distancia. Entonces lo escribimos. Más vertical en F menos 9 kilonewton por metro por 6 metros partido en 2 por 2 tercios de 6 metros. Todo esto igual a 0. Disculpen, la distancia, ahora sí, por 3 metros más 2 tercios de 6 metros. Ahora sí, acuérdense que estamos haciendo el equilibrio de momento en B. Entonces son 3 metros más 2 tercios de 6 metros. 2 tercios de 6 metros igual a 0. Tenemos, ¿cuántas ecuaciones tenemos? ¿Cuántas incógnitas digo? Tenemos una incógnita, 2, 3, 4. Y tenemos 3 ecuaciones de cuerpo rígido, que son sumatoria de momento en un punto, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Nos falta una ecuación, por lo tanto, cortamos en alguna parte en la que podamos hacer, por ejemplo, sumatoria de momento igual 0. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la rótula. Voy a cortar acá en la rótula y voy a mirar solo el elemento de la izquierda. Entonces no hay nada para acá. Entonces yo solo voy a hacer sumatoria de momento en este punto. Me aparecen las fuerzas de acople
estas de así, pero como hago sumatoria de momento en ese punto, no me afectan, por lo tanto ni siquiera las calculo. Solo voy a tener el momento que me hace la fuerza de 6 por 2 más la vertical acá por 3. Entonces lo escribimos. ¿Dónde está? Aquí está. La sumatoria, vamos a tener menos 6 kilonewton por 2 metros más, menos la vertical en B. Vean, revisen los signos cuando lo vayan haciendo también. 3 metros igual a 0. De aquí podemos al tiro despejar vertical en B. Por lo tanto, la vertical en B va a ser 6 por 12, 12 partido en 3, menos 4 kilonewtons. Esto lo vamos a dejar verde. Ya, teniendo eso, tenemos la vertical en B. Vemos qué ecuación tiene y está acá, pues, vertical en B. Entonces así vamos a poder despejar la vertical en F. Entonces, vertical en B más vertical en F menos 9 por 6 medios, o sea, 9 por 3 igual 0. Ya sabemos cuánto es B, entonces menos 4 más vertical en F menos 9 por 3 igual 0. Por lo tanto, vertical en F tiene que ser igual a 31 kilonewton. Otro más. Pues, ¿cuál más? Tenemos vertical en B y tenemos vertical en F. Podemos verlo, por ejemplo, en la ecuación de acá. Vertical en F. Acá, vertical en F. Es la única que no sabemos. Ah, y la horizontal, mentira. Podemos verlo en... No, vamos a verlo en esa ecuación igual. Claro, vertical en F. Claro, si tenemos vertical en F, vamos a despejar la horizontal en F. Entonces, si escribimos esa ecuación de nuevo, vamos a tener menos 6 kilonewton por metro más HF por 4 metros más vertical en F, lo voy a escribir al tiro, 31 kilonewton por 6 metros menos 9 por 6 medios, 9 por 3 por 3 más 2 tercios de 6, 3 más 2 tercios de 6, esto tiene que hacerlo bien, 2 tercios 6 igual a 0, por lo tanto, si aquí despejan, fíjense que tienen todo, entonces HF tiene que ser igual a 3,75 kilonewton. Con esto ya tenemos las reacciones. Tenemos ahí nos falta la horizontal en B, pero la horizontal en B podemos llegar y sacarla. Porque, acuérdense, teníamos esto de acá. HB más HF más 6 igual 0. Por lo tanto, voy a escribir acá HB más 3,75 más 6 igual 0. Por lo tanto, HB es igual a menos esas dos cosas. HB es igual a menos 9,75 kilonewtons. Y tenemos las 4 reacciones. Ahora hacemos los esfuerzos internos. Podemos hacerlos. Si se fijan, nos pidieron este tramo, este ya, este ya. Lo más fácil, por ejemplo, para este primer tramo es cortar y ver avanzar hacia allá. Así suelen aparecer las fuerzas de 6. Lo hacemos entonces. Aquí les dejé el DCL listo. Ajustar esto, ajustar el ancho. Aquí les dejé el DCL listo. Entonces tenemos el corte, momento, normal. Ojo con la convención de signos, tienen que decidir una. Por lo tanto, si hacen su sumatoria de esfuerzos axiales, las fuerzas verticales, solo está NX, por lo tanto NX igual 0. Las fuerzas NX menos Q de X más 6 kilonewtons tiene que ser igual a 0, por lo tanto Q de X va a ser igual a 6 kilonewtons. Esto sale bien rápido. Y sumatoria de fuerzas de momentos en X, solo tenemos 6 kilonewtons. Por lo tanto, sumamos MX, que es positivo, MX menos 6 kilonewtons por X, distancia de X, esto me hace girar así, pero eso es negativo, igual a 0, por lo tanto MX es igual a
6 kN por X. Acuérdense de las relaciones diferenciales. El corte era 6, la integral del corte 6 por X. Más el corte inicial, por así decirlo, pero no había nada, por lo tanto es solo llegar a integrar. Después, para el tramo CD, tenemos lo mismo. Para el tramo CD, nos pidieron el DCL desde aquí para allá, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que aparecen HB, vertical en B, y voy a cortar así. Entonces, si vemos ese DCL, vamos a tener esto de acá, ¿cierto? Tenemos la fuerza 6, las reacciones que están acá, 9,75, 4, y avanzamos hacia allá, con un momento de MX positivo, NQ. Si hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales, tendremos que NX más 6 kN menos 9,75 kN, eso es todo, igual a 0. Por lo tanto, ya podemos despejar acá, NX va a ser igual a 3,75 kN. La sumatoria de fuerzas verticales, tenemos menos Q de X, va hacia abajo, menos H de X, que es la carga de acá. H de X es la altura en función de X, aquí le explico, por X medios, ¿cierto? La magnitud, base por altura partida en 2, por X, menos 4 kN igual a 0. ¿Cuánto es H de X? Parto en 0, tengo que terminar en 9. Cuando X vale 0, esto tiene que ser 0, por lo tanto, va a ser algo multiplicado por X. Entonces, voy a poner acá por X, ¿cierto? Entonces, cuando X vale 6, yo quiero que valga 9. Entonces, si yo pongo un 6 acá y pongo un 6 acá, se me van. Por lo tanto, la carga va a ser 9 sextos kilonewton por metro, obviamente. Se fijan, cuando X vale 0, HX vale 0 en este punto. Cuando X vale 6, que es el punto máximo, esto vale 9. Entonces, si escribimos esto y despejamos, vamos a tener que Q de X menos 4 kN por... menos 4 kN menos 3 cuartos de X kilonewton metro. ¿Cierto? X tiene unidad de metros, entonces si me va a ir ese con ese, me va a quedar kilonewton. Ya, y la sumatoria de momentos la hacemos en este punto de acá. Por lo tanto, vamos a tener esta resultante a una distancia X tercios. Vamos a tener esto que me hace momento con los 2 metros. Esta fuerza de acá que me hace momento con 3 más X. Y eso es todo. Por lo tanto, lo escribimos. M de X menos 6 kN por 2 metros más 4 kN por 3 metros más X. Vayan viendo los signos, fíjense. La fuerza 6 me hace girar así, por eso es negativa. La fuerza de 4 me hace girar así, por eso es positivo. Más 4 menos me hace girar hacia abajo, hx por x medios. Esto es la magnitud a una distancia de x tercios. Todo esto igual 0. Hx ya lo tenemos. Lo metemos acá, despejamos. Vamos a tener que mx tiene que ser igual a 12 kN metro menos 4 kN por x más 3 metros menos x al cubo cuartos kilonewton metro. Ya. Y el último tramo va a ser este tramo. Aquí está. El último tramo que vamos a tener va a ser el tramo BF, que es la patita que se iba para abajo. Entonces, este es el DCL. Vayan revisándolo, vuelvan hacia atrás cuando teníamos el DCL grande y vean el DCL, pero esto, bueno, esto seguía hacia arriba, seguía así, con la carga que iba así, que estoy dibujando, etc. Por lo tanto, este también es fácil, como ven, si es que lo hubiéramos partido. Mejor se lo muestro.
Imagínense, hubiésemos partido, en vez de hacerlo así como lo estamos haciendo, hubiésemos cortado así y hubiéramos visto lo de arriba. Eso sí es muy difícil. Pero aprovechando, podemos cortar así y ver hacia allá y olvidarnos de todo esto que hay arriba. Solo tenemos HF, BF y ni una cosa más pasando. Entonces es mucho más fácil hacerlo así. Aunque deberían llegar a lo mismo. No las mismas ecuaciones, pero sí los mismos valores cuando hagan los diagramas. Por lo tanto, hacemos entonces sumatorio de fuerzas verticales. Vamos a tener N de X más 31 kN igual 0. Por lo tanto, N de X es igual a menos 31. Fíjense que están con presión. O sea, me están empujando. Por lo tanto, la fuerza axial es negativa. Me están comprimiendo. Fx. Tengo la sumatoria de fuerzas en X. Tengo Q de X que va hacia la derecha. Más 3,75 igual a 0. Por lo tanto, Q de X va a ser igual a menos 3,75 kilonewtons. Y sumatoria de momentos en este punto tengo la fuerza 3,7 que me hace girar así. Y nada más. Por lo tanto, sumatoria de momentos mx más positivo 3,75 kilonewtons por x igual a 0. Por lo tanto, mx es igual a menos 3,75 x kilonewton por metro. En esa unidad me va a quedar. Acuérdense que x tiene unidades de metro. Y 3,75 era la carga de reacción. Teniendo eso, todos los tramos que nos pidieron, hacemos el diagrama. Fíjense. Acuérdense, en el primer tramo, revisen con lo que tienen ustedes, el esfuerzo axial era 0, después valía 3,75, que si se acuerdan era la reacción acá, 3,75. Hacia el otro lado, 3,75, ¿cierto? Déjame revisar. Vamos viéndolo juntos, esto... 9,75, perdón. Ahí está. La reacción era 9,75, perfil. Tenemos entonces 3,75. El axial acá, acá. Y después tenemos de la otra ecuación. Teníamos menos 31. Por lo tanto, menos 31. Para el corte, lo mismo. Nosotros tenemos 6 por acá. Después, desde este punto, acuérdense, bajaba el corte. La ecuación lo tengo escrito acá. Ya, entonces tenemos el corte. 6, disculpe por la interrupción. 6 acá. Tenemos menos 4. Después tenemos cuadrático. Creo que estaba revisando. Aquí, esto es al cuadrado. El corte es cuadrático, si es que tengo una carga triangular. Pero sí, y bajo hasta menos 10,75. Y después de este tramo para abajo, menos 3,75. Bajo hasta allá. Para el momento, lo mismo. Bueno, si teníamos 6x en esto acá, entonces llegamos hasta 12. 6 por 2. No tengo ningún momento, por lo tanto sigo con la misma. Lineal, ya que no tengo ninguna carga. Si van aumentando por allá, le aparece esta carga que va con x. Entonces por eso va aumentando. Teníamos este tramo desde acá. Este tramo, acuérdense, era cúbico. Partíamos en 0 porque está la rótula. Tenemos que llegar a menos 18,75. Y bueno, la estructura seguía para allá. Pero nosotros solo hacemos el tramo de abajo. Y lo hacíamos desde aquí abajo para arriba. Partía en 0 y terminamos en 15. Así que eso es todo. Cualquier pregunta, mándenme al mail. Traten de empezar a hacer esto, soltar la mano y hacerlo rápido. Y eso es todo.